Bienvenidos a la asignatura Seminario de Investigación en Psicología 1. En esta clase abordaremos el tema de cómo construir el marco teórico. En primer lugar, el marco teórico es un elemento fundamental en el proceso de construcción de la tesis. Este proceso nos da las herramientas o las bases teóricas en el cual vamos a basar todo nuestro trabajo de investigación, todas las pruebas que queremos realizar, todos los análisis y resultados que vamos a obtener. El marco teórico en sí tiene tres grandes puntos. En primer lugar, nos sirve para sustentar la parte teórica del problema que queremos abordar. También nos sirve como un ejercicio de revisión de antecedentes sobre el marco o problema que estamos definiendo. Recuerden que muchos de los problemas que nosotros estamos diseñando, elaborando, construyendo en el marco de nuestra tesis, previamente se han trabajado. Por eso es importante buscar evidencia o revisión de documentos asociados al trabajo que otros autores ya vienen haciendo sobre la misma temática. Una tercera funcionalidad que tiene el marco teórico tiene que ver con la definición de términos. Recuerden que en el proceso de la creación, de la elaboración del trabajo de investigación, vamos a trabajar con diferentes variables y con diferente población. Entonces, esas variables que vamos a construir, que vamos a diseñar, que vamos a deliberar, tienen que tener una definición conceptual. Y esa definición conceptual tiene que ver, o vamos a construirlo, a partir de este marco teórico, la revisión de las fuentes bibliográficas. El marco teórico tiene como tres grandes funcionalidades, ¿no? En primer lugar, expone las teorías previas que vamos a construir, que vamos a diseñar, que sean útiles para nuestro trabajo de investigación. Si vamos a trabajar un tema de psicología educativa, que tiene que ver con logros de aprendizaje, hay toda una referencia teórica sobre psicología educativa, psicología experimental sobre la educación, etc. Si queremos trabajar temas de violencia, por así decirlo, hay todo un marco teórico de psicología socioecológica que nos puede dar pautas para entender el fenómeno. Llegar a ese nivel de conclusión requiere la necesidad de buscar información. Y esta información no solo debe estar limitada a partir de pocos artículos. Es decir, no por el primer artículo que leamos que tiene que ver con nuestro trabajo de investigación, vamos a adoptar el marco teórico que ellos utilizan. La idea es cuestionar incluso al propio autor. Para eso es importante buscar más información relacionada para ver qué puntos de convergencia o bifurcación podemos encontrar entre diferentes autores. Y a partir de eso elaborar nuestro propio marco teórico, nuestra exposición de teorías, conviniendo los autores que previamente hemos realizado. Una segunda gran función del marco teórico tiene que ver con analizar conceptos, ¿no? Vuelvo al ejemplo del bullying. ¿Qué entendemos por bullying? ¿Cómo vamos a definir conceptualmente el bullying? Existe también bibliografía que nos ayuda a definir ese concepto. Si vamos a trabajar clima escolar, si vamos a trabajar satisfacción laboral, etcétera, dependiendo su problema que ustedes han identificado, la idea es que el lector de su trabajo de investigación sepa claramente los conceptos que ustedes están utilizando a lo largo de su trabajo de investigación. Ojo, esos conceptos, si bien pueden tener una impronta nuestra, tiene que estar basado en literatura previa. La idea no es un ejercicio deliberativo natural nuestro de creer o consignar un concepto sin mayor cita o referencia. Así que es importante que ustedes revisen la literatura relacionada a los conceptos que ustedes quieren trabajar. Y por último, un tercer punto tiene que ver con recoger investigaciones y antecedentes previos. ¿Okay? Es importante que ustedes comiencen a buscar información sobre trabajos previos que abordan problemas similares al que ustedes están realizando. Capaz no en la referencia geográfica temporal, o sea, en su ciudad, en un tiempo reciente, pero como elementos de correlación o de relación entre variables, probablemente existan otros autores que ya han trabajado. Estos antecedentes previos nos sirven porque nos permite complementar los dos puntos previos que he mencionado. Es una buena fuente de tener el marco conceptual de las variables a utilizar y también las teorías que se han utilizado. Y asimismo nos permite ver qué cosas nuevas puede aportar nuestro proyecto de investigación a partir del trabajo previo que otros autores han realizado. ¿Cuáles son las ventajas del marco teórico?
En primer lugar, explica las diferencias y similitudes entre nuestros resultados y el conocimiento existente. Esto es importante porque muchas de las conclusiones que vamos a delimitar cuando lleguemos a ese capítulo tiene que ver en qué medida los resultados que hemos obtenido están en la misma línea o no de investigaciones previas. Por eso es importante tener este background, esta referencia de investigaciones sobre nuestro trabajo, para que llegado el momento veamos si nuestro trabajo está en la misma dirección que trabajos previos. O capaz es algo disruptivo, es algo totalmente contraintuitivo a lo que otros trabajos han visto y han analizado. Y si fuera el caso, no es que nuestra tesis o nuestra hipótesis está mal, sino que hay que ver qué elementos propios incorporados en la localización, en el marco temporal, en los elementos o sujetos que han sido parte de nuestro proceso tienen características particulares que hacen que los resultados sean distintos a los que otras investigaciones previamente han llegado. También el marco teórico nos ayuda a analizar las formas de cómo interpretar los datos. Recuerden que les había mencionado que revisar fuentes de información sobre nuestro problema nos ayuda a entender qué tipo de metodología puede ser más útil, dada nuestra hipótesis que hemos trabajado, qué tipo, incluso desde análisis estadístico, podemos utilizar para que nuestras hipótesis sean mucho más fidedignas, o que nuestras hipótesis, como hemos desarrollado, como lo hemos enunciado, efectivamente tengan una consistencia con el tipo de diseño y el tipo de resultados que vamos a obtener. También nos ayuda a ubicar nuestras conclusiones dentro del conocimiento existente, en qué medida, como les había mencionado, las conclusiones a que lleguemos forma parte de un cuerpo teórico importante en el cual nosotros podemos sumar, en el cual nosotros podemos aumentar nuestro granito de arena, por así decirlo, porque capaz estamos trabajando esas hipótesis que han trabajado otros autores en otros espacios para el caso peruano, o tiene algunas particularidades extra que ayudan a explicar mejor por qué esas conclusiones tienen sentido, etc. Esto nos permite a la vez construir teorías y explicaciones propias, ¿no? Dados el contexto en el que estamos trabajando. Asimismo, el trabajo de investigación, más allá del trabajo formal de la tesis, es un proceso continuo. Entonces, muchas de las conclusiones a las que lleguemos nos va a servir como punto de partida para formular nuevas investigaciones. ¿Okay? Probablemente tengamos algunas limitaciones metodológicas, teóricas propias del trabajo de investigación, y la idea es que una vez que revisemos todo el marco teórico y apliquemos esto y concluyamos con nuestro trabajo de investigación, veamos qué elementos nuevos nos puede utilizar para seguir profundizando en el conocimiento. Puede ser la misma temática, pero debemos seguir mejorando nuestros conocimientos previos, aplicando nuevas técnicas o nuevos marcos teóricos útiles. En la parte instrumental de la construcción del marco teórico hay dos grandes fuentes o formas de hacerlo, ¿no? Que nos ayudan un poco a ordenarlos. La referencia del marco teórico o el ejercicio de construcción del marco teórico tiene un elemento de orden muy importante. En el capítulo de marco teórico del profesor Hernández Sampieris, que es parte también de la información que ustedes van a revisar como parte del curso, establece claramente el procedimiento para la construcción de marcos teóricos a través de estas dos metodologías. En primer lugar tenemos el método del mapeo, que básicamente es una construcción de un mapa mental o un mapeo conceptual que nosotros hacemos previamente. Imagínense como un diagrama de Venn que vamos a seguir incorporando nuevas variables, nuevas temáticas y construir todo un campo visual que nos permite en una gráfica ver qué elementos o conceptos son importantes. Volvamos al ejemplo del bullying en el aspecto o en el ambiente escolar, ¿no? Entonces, hay elementos que son parte del bullying, que tiene que ver desde la propia definición conceptual, desde otros tipos de violencia en la escuela, que puede ser violencia de docentes, tiene que ver efectos del clima sobre el bullying. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar a partir de la revisión de la literatura que hemos hecho aquellos elementos que se relacionan a esa temática y poder ponerlo de forma gráfica en un diagrama para después de eso ir a información más pertinente y focalizada en aquellos términos que hemos definido. Por otro lado, tenemos el método por índice, que básicamente es un ejercicio de hacer un índice previo a nuestro trabajo, así como los índices que tenemos en todos los trabajos de tesis o en los libros, que están en las primeras páginas,
que marcan la hoja de ruta de todo lo que vamos a ver en el documento. La idea entonces es comenzar por ese ejercicio, ¿no? De tener un índice tentativo a partir de las cosas que venimos revisando en la literatura, y una vez que tengamos ese índice tentativo con capítulos y subcapítulos de nuestro marco teórico, ir a buscar información precisa frente al índice que hemos propuesto, ¿no? Vuelvo al ejemplo del bullying. Entonces, un primer apartado puede ser bullying, otro subapartado puede ser los diferentes tipos de bullying, otro apartado puede ser bullying en el Perú e internacional, porque vamos a deconstruir a partir de la información muchos elementos asociados al bullying y cómo estos se asocian también a nuestra realidad propia. Y una vez que tengamos estos grandes apartados, vamos a buscar información ya no para el concepto global, sino para el concepto específico, ¿no? Que es diferentes tipos de bullying. Vamos a ir nombrando las temáticas o la tipología que existe, cómo es la clasificación y cómo se hace, etc. En conclusión, el marco teórico tiene como objetivo principal que ustedes revisen toda la información previa asociada a su problema. Y a partir de eso establecerle como una pauta, un punto de partida a nuestro trabajo de investigación. Para ello, ¿qué implica esto? Construir un marco teórico implica redactar su contenido de forma precisa, sin divagar y centrándose en la investigación en cuestión. La idea es que todo lo que está asociado al marco teórico tenga una relación, una pauta directa con nuestro objetivo de investigación. Y para ello, las dos formas, las dos metodologías, tanto de mapeo y por índice, nos pueden ayudar a centrar y a definir y quedarnos con la especificidad de aquellos elementos que nos permitan diseñar un marco teórico más apropiado a nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias.